sesión de este simposio titulada Neumonía e Infectología Pediátrica. Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Niño, nuestro conferencista también internacional, con la charla titulada Fenotipos y endotipos de la bronquiolitis viral infantil, la importancia de especificarlos. El doctor Gustavo Niño es director del Centro Médico de Sueño, neumólogo infantil, docente de la Universidad de Washington, y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un honor y un placer para mí estar con tantos colegas y tantos amigos. Los felicito profundamente por este evento en su edición 20. Es cada vez más amplio y de mayor calidad, entonces realmente es un gran orgullo estar acá para mí. Me corresponde a mí hacer una introducción al tema de la bronquiolitis viral en la actualidad. Y voy a presentar el tema de los fenotipos y los endotipos. No tengo conflicto de interés para la charla y quisiera empezar con plantear el problema actualmente, con un caso clínico, un caso real, un bebé que nace prematuro, de 25 semanas de gestación. Desafortunadamente, a los 3 meses hace una infección severa por virus sincitial respiratorio, requiere admisión a la unidad de cuidado intensivo. A los 6 meses hace otro evento con rinovirus, también severo. A los 8 o 9 meses tiene otra infección viral respiratoria severa. Y desafortunadamente, un año después, presenta otra infección por sincitial respiratorio, desarrolla falla respiratoria y con ello una encefalopatía hipóxica que la deja al bebé con secuelas permanentes. Es un cuadro triste, pero no es tan raro hoy día, y plantea algunas preguntas de cuáles son los problemas actuales con la infección respiratoria viral severa. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y segundo, el tema de esta charla, y es si realmente en alguno de estos eventos es apropiado llamarlo bronquiolitis viral y si esto contribuye de alguna manera al manejo clínico de este paciente. La definición de bronquiolitis puede verse desde el punto de vista patológico, como su nombre lo indica, probablemente una infección viral localizada en un área específica en las vías aéreas inferiores, aunque también tiene un compromiso del área de intercambio gaseoso a nivel alveolar. Pero clínicamente hemos puesto una nueva definición, o bueno, no tan nueva, pero usada frecuentemente, y es que se refiere al primer episodio de sibilancia en un niño de menos de 12 meses sin ninguna comorbilidad respiratoria. Vamos a hablar un poco de dónde viene esta definición y si realmente es apropiada o no. Para empezar, uno de los primeros problemas que se encuentran es que en un par de estudios, uno de ellos hechos en nuestro hospital, cerca de 500 admisiones por infección viral respiratoria y definidos como bronquiolitis, encontramos que la mayoría, el 63%, realmente no eran bronquiolitis, habían tenido otros episodios de sibilancia recurrente. Es decir, la definición como tal no es seguida con rigor por los clínicos. Pero hay otro problema aún más grave, y es que siempre nos referimos al primer episodio, pero los estudios han mostrado que en los episodios severos, aquellos que requieren hospitalización, hay un riesgo de recurrencia de por lo menos 30 al 50%, y eso es en los bebés que no tienen factores de riesgo. En los bebés prematuros, el riesgo puede ser mayor del 50%. Entonces, la infección viral respiratoria no solamente es la parte aguda. Hoy día sabemos que tenemos que pensar a nivel longitudinal y tenemos que pensar en las trayectorias de desarrollo del sistema respiratorio de esos bebés. Entonces, ¿de dónde viene este término? Un término un poco problemático. Primero que todo, quiero decir que cuando hablamos de asma, por ejemplo, a veces nos referimos a que es un término de alguna manera de siglos hacia atrás que tenemos que cambiar. Bueno, la bronquiolitis no es así. La bronquiolitis son algunas décadas realmente.
El término es presentado por primera vez en los 40, en el siglo pasado. Y la idea es tratar de definir una entidad pediátrica, tratar de decirle a los médicos que los bebés tienen más frecuentemente que los adultos un síndrome bastante no específico, con temperatura baja, una gripa básicamente, con algo de moco en los bronquiolos, algo no específico. Pero lo interesante es que en los 40 no existía la definición de virus, no teníamos cómo aislarlos, era simplemente presuntivo. La idea era simplemente decir, esto es frecuente en pediatría, hay que identificarlo. Así nace la bronquiolitis. La bronquiolitis se vuelve viral en los 60s y 70s. El tema de ese momento eran los antibióticos. Los antibióticos ya desde ese entonces se ha visto claramente iban a cambiar el curso de la medicina, especialmente en la parte respiratoria, dado que la neumonía era casi universalmente fatal hasta entonces. La prioridad, sin embargo, en ese momento era evitar que se utilizaran antibióticos masivamente, porque la resistencia bacteriana mostraba ser un problema. Y entonces se plantea esta definición, este dogma con el cual muchos nos formamos, en el que hay una clínica, una radiografía, así como esto, compatible con un cuadro viral, entonces no hay neumonía y no hay antibióticos. Ese era el objetivo de la definición de bronquiolitis viral. Pero si ustedes ven los iniciales, las publicaciones iniciales en el 65, inclusive allí los pacientes que son definidos clínicamente como neumonía tienen algunos de ellos virus. Es decir, la dicotomía como tal no parece ser tan clara. Y hoy día quiero aclarar que de ninguna manera podemos pensar diferente. La resistencia bacteriana es un problema más grave ahora que nunca. Sin embargo, con las técnicas de microbioma y otras técnicas de aislamiento viral, hoy sabemos que la dicotomía no es real. Hay estudios como este del grupo australiano, publicado en el 2015. Lo que ustedes ven acá son las muestras sin virus, y estos son los mismos pacientes. Cada una de estas barras es un paciente. Ustedes ven que durante la infección viral hay crecimiento de Haemophilus, Streptococo, Moraxella, es decir, parece haber una especie de simbiosis. Y esa simbiosis puede verse reflejada con otros virus. Esta es una gráfica un poco complicada, pero no lo es tanto. Cada una de las barras que ustedes ven allí, una de las barras es un paciente. Todos tienen virus sensitivo respiratorio, definido como una bronquiolitis, y los colores son la bacteria predominante. En rojo, el estreptococo, en azul más oscuro, el Haemophilus, Moraxella azul más claro. Es decir, hay un patrón, hay una historia que desconocíamos antes de la infección viral respiratoria que hace que sea un síndrome mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente. Y así lo define Hans Bisgar, que fue una figura muy prominente en el campo de la neumología pediátrica y de las infecciones virales respiratorias. Él dice, realmente el término de sibilancia viral parece ser un poco inapropiado porque 86% de ellos tienen aislamiento de algún tipo de bacteria patógena. Seguramente el cuadro clínico no es igual que la infección que requiere antibióticos. Sin embargo, estamos hablando de una patogénesis un poco más compleja. Y así nos lleva a los últimos 40 años, en los 80s y en los 90s, que es el boom de la medicina basada en la evidencia, en que la prioridad era este dogma. Generamos evidencia con estudios clínicos, doble ciego, randomizados, multicéntricos, etc. Generamos guías de manejo para determinar qué paciente le va bien, va a casa, contra alguno que le va mal. La prioridad, no solamente con la bronquiolitis, sino con muchos otros síndromes, incluyendo asma y otros síndromes respiratorios y no respiratorios, era formar una definición que se forme como una sombrilla en la cual podemos hablar de leve, moderado, severo. Todas las enfermedades en los 80s y los 90s se definen o leve, moderado, severo, o grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La idea era simplemente que pudiéramos tener un punto de partida para la mejoría o no con las intervenciones. Pero hay un pecado mortal que cometemos en esta definición clínica de bronquiolitis que nace en los 80s y los 90s y al principio de los 2000s. Empezamos excluyendo los pacientes con mayor riesgo, por ejemplo los prematuros, y desde ya les puedo decir que prácticamente no hay ningún tipo de evidencia, no hay ningún estudio clínico doble ciego randomizado que incluya bebés prematuros como la que les mostré al principio, porque queremos tratar de meterlos a todos dentro de la misma sombrilla. Y tiene problemas, y yo creo que
lo que hablaba yo con uno de mis colegas antes de esta charla es que estoy totalmente de acuerdo que la evidencia debe ser generada con este tipo de estudios, pero hay condiciones en las cuales no se puede hacer. Y algunas de las veces realmente uno se pregunta si necesitamos seguir haciendo la misma metodología, porque encontramos básicamente estudios negativos. Este es un estudio ejemplo de muchos estudios que hay en el que se utiliza el buterol para mirar si disminuye la cantidad de saturación de oxígeno, o mejor aún, en los bebés con bronquiolitis. Un diseño cuestionable, pero que resulta en una recomendación de no usarse en las guías de manejo para ningún paciente con el diagnóstico. Complicado. Y entonces el día de hoy les quiero decir que ya es tiempo de un cambio. Les acabo de demostrar que cada 10, 20 años hay un cambio en el paradigma, y el paradigma actual es el siguiente. Hay una ruta que creo es una ruta que no debemos tomar, en la que básicamente decimos nada funciona, las guías nos recomiendan no hacer ninguna terapia, y la prioridad es disminuir los costos, porque estamos utilizando muchas cosas que no tienen evidencia. El problema es que la bronquiolitis viral o la infección viral respiratoria sigue siendo la causa número 1 de morbilidad, visitas de urgencia y mortalidad en algunas partes del mundo. Entonces, no es compatible esto con la realidad. La vía que les presento hoy es la vía que muchos están proponiendo, como Fernando Pollack, que jocosamente llama por la sigla en inglés SWAP, que es el síndrome que nos pusimos de acuerdo en llamarlo bronquiolitis, pero que realmente probablemente pues no es nada. ¿Cuál es la otra vía que podemos tomar? Una vía en la cual volvemos a definir el síndrome clínico con el detalle que necesitamos, sin exclusiones. La heterogeneidad se vuelve no un criterio de exclusión, sino una variable de interés. Miramos la biología con endotipos, aprovechamos el entendimiento de la biología molecular y terminamos, ojalá, con terapias de precisión, que para mí son las cosas más costo efectivas, las terapias que funcionan. El paradigma no es de la bronquiolitis viral, es de prácticamente todas las enfermedades, y este diagrama es de una enfermedad muy cercana, asma, pero puede aplicarse a muchas otras. Ustedes ven en la línea del tiempo lo mismo, 80, 90, tratábamos pacientes, incluíamos en estudios doble ciegos, randomizados, mejoraban algunos, otros no. Se empieza a hablar entonces de que los pacientes que se presentan igual o similares no son tanto, hay fenotipos, y hay un término de transición, que es el immune phenotyping o algún tipo de fenotipo celular y molecular, que hoy día ya hablamos con más detalle como los endotipos, que son los mecanismos moleculares de patogénesis de la enfermedad. Una vez los desciframos, gracias al conocimiento que tenemos y las técnicas de biología celular y molecular, ya podemos hablar de subgrupos y terapias personalizadas. Este es el objetivo. No tiene que ser diferente. La bronquiolitis viral es un síndrome respiratorio con la misma línea del tiempo, y la pregunta es, ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo rompemos el síndrome clínico que ha sido establecido por tantos años? La respuesta es romperlo en grupos, para empezar. Les voy a mostrar un par de razones para hacerlo y un par de estudios que muestran que sí se puede romper en grupos. Lo primero es romperlos estadísticamente. Este es un estudio que combina la cohorte MARC de Estados Unidos y la cohorte de Finlandia. Es uno de los más conocidos, en los que los investigadores lo dividen con los rasgos principales: sibilancia, no sibilancia, retracciones, el patógeno, historia de eczema, en fin. Y ustedes ven cómo hay por lo menos cuatro grupos diferentes. Lo que es claro, y muchos otros estudios han mostrado, por ejemplo, es que hay algunos que tienen sibilancia, parecen tener más rinovirus en otros estudios que se han hecho, los que tienen retracciones, que parecen tener más sincitial respiratorio en varios de los estudios. Y interesantemente, el 17%, varios estudios han mostrado, no tiene realmente mayor impacto en las vías aéreas inferiores, no tienen un patógeno viral respiratorio, los llamamos bronquiolitis y los incluimos en los estudios. Es interesante. La otra forma de mirar el síndrome es a través del tiempo. Como yo les decía, muchos de ellos se vuelven recurrentes. Si usted hace una historia mucho más detallada, no solamente de si han ocurrido episodios virales, sino también de vías aéreas bajas, cuáles son las circunstancias, son siempre virus, gripas, o de pronto simplemente ocurren sin ninguna cosa asociada, podemos tratar de determinar la recurrencia. Y en resumen, los estudios han mostrado que aquellos que tienen múltiples episodios, sobre todo los que llamamos de multigatillo, que no son solamente infecciones virales, sino también cambios ambientales o a veces nada, tienen una recurrencia más allá del 50%. La recurrencia en general
es del 70 al 30%, depende de los factores de riesgo. La bronquiolitis viral se puede romper también con el conocimiento de la biología molecular actual. Cada uno de los virus, los dos más comunes, que son el sincitial respiratorio y el renovirus, pueden evaluarse con múltiples citoquinas. Estos resultados son del estudio de Vanderbilt, liderado por Tina Hartred y por Cristian Rosa Salazar, en el que miraron en casi 200 infantes con bronquiolitis más de 50 citoquinas y la lograron agrupar, y el patrón de inflamación, en resumen, es diferente. Uno puede hacer las cosas un poco más elaboradas o un poco más complejas, incluyendo la respuesta a nivel genético, la expresión genética de estos pacientes, inclusive en las vías aéreas. Este es un estudio en el que se combina el diagnóstico viral, en este caso renovirus, con el transcriptoma, la expresión genética de RNA en las vías aéreas, y miramos entonces que hay algunos pacientes, como este grupo de aquí, que tienen unos genes que son diferentes a otro grupo de pacientes en el cual la respuesta antiviral es diferente. Como quiera que se vea, la respuesta a nivel inmune de la vía aérea es diferente a estos que son los pacientes control. Es decir, definitivamente hay subgrupos dentro de lo que llamamos el síndrome de la bronquiolitis viral. Y esos grupos, si los miramos y los detallamos un poco más a nivel molecular, combinando, por ejemplo, la respuesta inmune, encontramos que se pueden predecir desenlaces. Este es el estudio de Octavio Ramilo y Asunción Mejías, combinando microbioma, respuesta inmune y el patógeno viral. Encuentran que lo que se asocia con recurrencias parece ser, o severidad, es un mismatch de la respuesta inmune. Cuando hay un patógeno viral como el sincitial respiratorio, lo que se espera es una respuesta de tipo interferón, que elimina el patógeno viral. Aquellos niños que tienen, en cambio, una respuesta de tipo neutrofílico, una respuesta de activación de macrófagos, parecen tener más inflamación y, por supuesto, una repercusión clínica con recurrencia y más severidad. Y esto se puede combinar también con los estudios tradicionales. Esto es básicamente el estado del arte de los bronquiolitis y los grupos que se pueden subdividir utilizando diferentes patrones. Una vez más, es la cohorte de Carlos Camargo y otros en Boston, publicada en el 2021, en el que toman los clústeres de bronquiolitis que les mostré al principio, miran la respuesta inmune, miran también el patógeno bacteriano que puede estar acompañando el virus, y eso se asocia con un desenlace diferente en el seguimiento del tiempo. Es decir, sin lugar a dudas, estamos hablando de algo diferente. Yo creo que la última fase que va a venir en el futuro, y hay muy pocos estudios al respecto, uno de ellos liderado por Fernando Pollack, es el ambiente. Entonces, no solamente es la respuesta inmune, el patógeno viral, sino dónde estamos viviendo. Creo que muchos de ustedes conocen este estudio, pero es un estudio realmente que cambió la manera de pensar de muchos. Se hizo en Argentina. Los bebés con virus sincitial respiratorio que tenían un genotipo especial del gen TLR4, que es un receptor de respuesta innata de la vía aérea, combinado con vivir en un ambiente con poco lipopolisacárido, esto quiere decir un ambiente urbano, un ambiente con un estrato socioeconómico más alto, tenían una respuesta de tipo 2 mucho más alto. Esto no ocurría con la misma mutación si el bebé no vivía en el mismo ambiente, es decir, no solamente es la respuesta inmune, el patógeno viral, el ecosistema de la mucosa respiratoria, sino también el ambiente en el que el bebé vive. Entonces es claro que estamos hablando de un síndrome respiratorio que es mucho más complejo y que nos pone una casuística con múltiples mecanismos. Y lo que viene después entonces es empezar a pensar en los mecanismos. Yo parte de mi tiempo lo dedico a investigar a nivel celular y molecular la infección viral de los bebés. Y muchas veces me preguntan el objetivo desde el punto de vista clínico y la gente quiere biomarcadores. Quieren la molécula, y la respuesta que yo tengo allí es que a mí me parece que allí no vamos a llegar, porque a duras penas, inclusive en los Estados Unidos, tenemos realmente las guías para hacer el test del patógeno viral, que sería lo mínimo que necesitaríamos para entenderlo. Pero entonces el para qué es que todos tenemos que imaginarnos lo que ocurre. Y esto es lo que ocurre en todas las infecciones virales. Entra por el epitelio, y una vez entra por el epitelio,
el epitelio en conjunto con células que migran, muchas de ellas sistémicas como los linfocitos, otras más locales como las células dendríticas y los linfocitos y las células linfoides innatas, van a determinar el destino de la respuesta, por ejemplo, que sea un TH1 o TH2. El epitelio tiene una historia a nivel genético, pero debe interactuar con su ecosistema, especialmente con el microbioma y donde está el paciente. Y finalmente, esto nos va a dar, junto con lo que tiene el paciente a nivel de factores de riesgo, un desenlace clínico. Esto es para el entendimiento. Pero ¿cómo aplicamos esto para la clínica? Lo que yo les propongo es que empecemos al revés. Empecemos con el paciente. Empecemos con lo que tenemos a nivel clínico, utilicemos la evidencia que se ha generado con estudios de mecanismos biológicos y tratemos de entender la historia de cada paciente. ¿Cómo funciona? Esto es lo que tenemos en todos los pacientes, un cuadro clínico. Pero ese cuadro clínico tiene factores de riesgo que no son mecanismos. Los mecanismos tienen que colocarlos juntos, el clínico. Esta cantidad de factores tienen que entrelazarse. El conocimiento de los mecanismos biológicos de la infección viral respiratoria le pueden ayudar al clínico, efectivamente, literalmente, a unir los puntos. Ya vimos, por ejemplo, cómo algunas cosas como el estrés y la violencia, junto con otras cosas como el tipo de virus, como la prematuridad, se asocian, por ejemplo, a un mecanismo biológico con una inflamación de TH2. Entonces, sin que estar haciendo la evaluación directamente, estamos pensando qué le está pasando al paciente. Y finalmente, ponerlos juntos. No todos los pacientes van a tener todo, pero podemos tratar de hacer un cuadro clínico que va a ser el fenotipo y la correlación con el posible endotipo. Esto es posible. Este es un ejemplo de un artículo muy interesante publicado en el 2019 que habla de cómo eczema se empieza desde la variable clínica, después del imaginario del endotipo. Esto viene con un conocimiento teórico basado en la evidencia, no solamente estudios clínicos randomizados, evidencia molecular y celular, y después tratar de buscar puntos claves de intervención. Entonces, ¿se puede hacer esto en bronquiolitis? Este es un estudio que hicimos simplemente para demostrar que sí es posible. Y el ejemplo del problema son estos dos pacientes que por historia clínica tenían bronquiolitis. No sé si los definiríamos así o no, pero los dos tenían virus sincitial respiratorio de la misma edad. Este paciente a la izquierda, a la derecha de la diapositiva, tiene una hiperinflación pulmonar muy marcada, muy clásico de lo que se llamaría una bronquiolitis viral. Este tiene unos patrones más de tipo parenquimatoso, sin tanta hiperinflación pulmonar. Estos pacientes no pueden tener la misma patología respiratoria, sin embargo se llaman igual. Lo que hicimos nosotros en ese estudio fue tomar 50 bebés, 40 con bronquiolitis, 10 controles, y nos enfocamos en la historia clínica, en el examen físico. Miramos diferentes escalas, miramos sibilancias, definimos la hipoxemia de la manera más detallada que podíamos, miramos la radiografía utilizando algunos test estándares que existen y logramos separarlos. Y al separarlos encontramos que había dos patrones principales, algunos con hipoxemia que tenían muchas más opacidades en el tórax. Esto tiene lógica, ¿verdad? Porque es la causa principal de la hipoxemia, el mismatch de la ventilación-perfusión, y aquellos que dan sibilancia tenían menos. Pero lo interesante es que con esa clasificación fundamental que cualquiera puede hacer, lo seguimos en 2 años e encontramos que aquellos que tenían un patrón, o un fenotipo, por llamarlo así, de hipoxemia principalmente, eran pacientes que tenían un curso agudo muy severo, pero no tanta recurrencia, relativo a aquellos con sibilancia, que no eran tan severos, pero tenían casi 8 veces más de recurrencia. Esto tiene una relevancia clínica muy importante. Los pacientes que ustedes ven en el hospital que vienen con sibilancia, que vienen en la noche y al día siguiente ya están bien y se van a casa porque es un episodio de bronquiolitis leve, son pacientes que muy probablemente van a volver porque tienen una enfermedad básicamente diferente. Pero después preguntamos realmente si esto podía volver al endotipo. Y lo que hicimos fue, utilizamos citoquinas nasales para mirar qué tipo de patrón inflamatorio tenían. E encontramos que aquellos que tenían recurrencia y tenían un patrón sibilante tenían efectivamente un patrón de citoquinas tipo 2. Es decir, no quiero llamarlo asma, pero sí hay muchas similitudes. Sibilancia, inflamación de tipo 2 y un patrón de hiperinflación pulmonar. Esos pacientes tenemos que identificarlos y no necesariamente tenemos que hacer citoquinas en todos ellos, ni más faltaba. Pero este estudio es para mostrar que realmente es una realidad.
puede estar presente la inflamación, no tenemos que buscarla. Se puede hacer de manera más sofisticada para encontrar la misma respuesta. Hay dos estudios que les quería mostrar, publicados en el 2020 en la revista Science, del grupo de Asunción Mejías y Octavio Ramilo, en el que tomaron los linfocitos de la sangre, los estimularon para ver la respuesta a interferones y miraron que la respuesta a interferón predecía los desenlaces de esos pacientes, la recurrencia. Similarmente, en la corte de Dinamarca, en el COPSAC Study, utilizaron no solamente patrones virales, sino también toda la cascada de los receptores innatos para realmente hacer una inmunotipificación del cada bebé con bronquiolitis. Se encontraron que los desenlaces se pueden predecir. Es decir, efectivamente, la conclusión que les tengo es que los fenotipos son importantes y los endotipos, bueno, los endotipos existen y tenemos que pensar en ellos, así no tengamos la posibilidad de buscarlos en cada caso. 3 mensajes finales. El primero, la idea de la medicina personalizada no es del futuro, va a mejorar en el futuro, pero es de hoy. Y tenemos que utilizarla con las herramientas que tenemos. Cada uno de los que tenemos, en cada paciente, lo que tenemos. Tenemos que pensar racionalmente, describir el fenotipo y pensar en el endotipo. Este es un artículo que publicamos en la revista europea de la sociedad, en el que hablábamos de cómo hablar de la probabilidad de respuesta broncodilatador no es mirar en los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos tienen un patrón, una respuesta heterogénea, es mirar en cada paciente. E encontramos, por ejemplo, revisando la literatura, que algunos que tienen rinovirus, que tienen respuesta de tipo 2, que tienen un multigatillo, son más probables que respondan que otros. La edad del paciente puede ser utilizada. Este tipo de patrones deben ser llevados más allá, que es el segundo mensaje que les quiero dar. La evidencia de la biología celular y molecular, que viene principalmente después de la pandemia del 2020, va a cambiar la manera en que vemos la infección viral respiratoria. Las herramientas simplemente son más poderosas. Esto es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Cultivamos células epiteliales, él es uno de nuestros fellows, hoy día faculty. Y lo que podemos hacer son cosas como esta. Hoy en día no hablamos ya de citoquinas simplemente, podemos cultivar el epitelio del bebé, estas son células humanas cultivadas y diferenciadas, utilizamos virus sensitivo respiratorio que ha sido genéticamente modificado para expresar la proteína verde que ustedes ven allí. Después de eso podemos utilizar técnicas de célula simple para mirar específicamente, mire, estas son todas las células epiteliales, estas son las ciliadas y dentro de las ciliadas, estas son la respuesta inmune. Es prácticamente imposible concebir lo que va a venir en el futuro una vez entendamos con el detalle y la precisión lo que va a ser la infección viral respiratoria. Y los quiero dejar con el último mensaje que me parece importante. El error, el pecado que cometimos de excluir a los niños con enfermedades que las ponen en riesgo, tenemos que arreglarlo. Nosotros trabajamos mucho con bebés prematuros y cada cosa que hemos buscado desde la respuesta inflamatoria, el microbioma y los factores de remodelamiento de la vía aérea son absolutamente diferentes. Por supuesto que son diferentes y no sabemos realmente mucho al respecto. Investigarlos, incluirlos en los ensayos clínicos es la tarea también del futuro. Y esta es la predicción. La bronquiolitis viral seguramente se va a volver un síndrome respiratorio que es una puerta de entrada para evaluar la predisposición de cada paciente, la patogenia heterogénea y el factor de desarrollo de la vía aérea que no entendemos suficientemente bien. Esta es mi diapositiva en la que quiero mostrarles mi grupo de trabajo en Washington. Para aquellos que van a ir al ATS, muy bienvenidos y espero verlos muy pronto.